Buenos días a todos los que os estáis conectando a esta segunda sesión de la jornada sobre relaciones institucionales y grupos de interés en Cataluña. Yo me voy a presentar, soy Montse Escudero, soy directora del área de Public Affairs de la consultora Omnicom Public Relations en España y me corresponde el honor de hacer la presentación del siguiente ponente, porque también soy miembro de la Junta Directiva de APRI, vocal de comunidades autónomas y miembro del Grupo de Trabajo de Regulación de la asociación. Tan solo quería comentaros previamente, antes de dar paso a Jordi Ford, que desde que se constituyó nuestra asociación en 2007, como se ha comentado en la primera parte de la jornada, nuestra asociación ha estado trabajando por conseguir que en nuestro país haya normas que regulen nuestra actividad dentro del ámbito de la transparencia y la participación ciudadana y que, inspirados por lo que ocurre en otros países de nuestro entorno y en la propia Unión Europea, en España se consiga esta normalización del trabajo que a diario hacen tanto empresas como organismos, asociaciones, ciudadanos y muchos colectivos que intentan participar de una manera abierta y democrática en el proceso de definición de políticas públicas. Desde APRI tenemos desarrollado una propuesta de regulación que creemos que es robusta, consistente y que incluye los estándares ya definidos en la Unión Europea y en otros países. Y este modelo es el que hemos presentado para debatir a los diferentes estamentos de la Administración que actualmente están trabajando en esta línea, porque hay muchísima actividad. Estamos trabajando a nivel nacional, tanto con Congreso como con el Congreso, que incluso ayer hubo un debate muy interesante sobre el cambio del reglamento del Congreso para poder reconocer y que incluya un registro de los grupos de interés. Estamos trabajando con el Ministerio de Política Territorial porque está ahora mismo desarrollando varias propuestas, una ley para que avance en esa transparencia de la actividad pública y la relación con la ciudadanía. Y también estamos trabajando con diferentes comunidades autónomas para que dentro de las competencias que tienen vayan avanzando en esta regulación. Cataluña, desde luego, fue la primera región que desde 2007 aprobó un registro de grupos de interés, pero después de ella le han seguido Castilla-La Mancha y Madrid, que ya han aprobado los suyos, aunque además hay regiones que han hecho diferentes leyes de transparencia o participación ciudadana, aunque les faltan por desarrollar decretos que ayuden a la implantación efectiva de las diferentes medidas que se contemplan, entre otras el registro de los grupos de interés. Y luego hay otras regiones en las que simplemente se está debatiendo esta futura legislación. Con todas ellas hablamos, pero yo quiero presentar al ponente que nos acompaña hoy porque, como digo, es secretario Jordi Ford de Transparencia y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña, aunque acaba de ser publicado, nos ha informado en el boletín que ahora el nuevo secretario con el nuevo gobierno va a ser Xavi Bernadí, pero luego le doy la palabra a él para que nos explique un poco los cambios que está viendo, pero desde luego él ha liderado en los últimos años desde la Secretaría de Transparencia el buen funcionamiento de todas estas iniciativas y del registro en Cataluña. Él es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona, es máster en Dirección Pública por el ESADE y en máster también en Derecho Público y Organización Administrativa por la Universidad Pompeu y Fabra. Y antes de ceder la palabra, también quiero agradecerle desde APRI el que siempre, desde su secretaría y la gente que trabaja con él, el espíritu dialogante y abierto que ha mantenido con nuestras propuestas, la enorme sensibilidad que tienen dentro de la consejería sobre este tema y desde luego estamos deseando escucharle para que nos cuente hacia dónde va a evolucionar y cómo van a mejorar lo ya implantado hasta ahora. Muchas gracias, Jordi. Te cedo la palabra. Muy bien. Gracias, Montse. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y también gracias a la asociación y a APRI por las iniciativas en general, por el impulso de la transparencia, la influencia y en la labor de los grupos de interés. Creo que es una labor importante y que poco a poco va dando su resultado. Como ha explicado, hoy es un día un poco complicado en Cataluña para los que no sois de catalanes porque estamos en pleno cambio de gobierno y claro, si estás trabajando en el gobierno pues aún es más complicado. De hecho, hoy es mi último día como secretario de Transparencia y Gobierno Abierto y por tanto es mi última conferencia como tal, ¿no?
y bueno, estoy contenta de poderlo hacer en un tema tan importante y tan significativo como este. También deciros que Xavier Bernat, como sabéis, las políticas de, o si no lo sabéis, lo explico, las políticas de transparencia en Cataluña están en el marco de la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto, pero en materia de grupos de interés trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, al cargo de la cual estaba Xavier Bernadí, que era el responsable del registro de grupos de interés. Xavier ya ha dejado de ser director general de Derecho y Entidades Jurídicas, pero no es para ser secretario de Transparencia y Gobierno Abierto, sino para ser secretario de Gobierno, es decir, la persona responsable de llevar la Secretaría de Gobierno. Desde de buen seguro puede realizar una labor muy importante en relación a la transparencia y a la influencia, porque es el responsable, entre otras cosas, de dar apoyo a los consejeros en su labor y garantizar el buen funcionamiento. Por lo tanto, yo creo que es una buena noticia desde este punto de vista. Y la otra noticia, que es una novedad de última hora, es que hoy se ha publicado el decreto de ámbitos, que es el decreto que regula cómo quedan distribuidas las competencias entre los y qué departamentos existirán en esta legislatura y qué competencias tendrán. Y hay algunos cambios, como en todas las legislaturas, y hay un cambio que nos afecta de pleno, que es que la regulación y las políticas de grupos de interés que hasta ahora, como os he comentado, dependían del Departamento de Justicia y de la Dirección General de Derecho y Entidades Jurídicas, pasan a depender de la Secretaría de Transparencia y Gobierno. Por lo tanto, a partir de ahora, todo el paquete de la transparencia y de la regulación de la influencia pasa a depender de una única secretaría. Creo que es una buena noticia y tiene que ver un poco con algo que habíamos hablado mucho con Xavier Bernadí y que tiene que ver con el objeto de mi conferencia, ¿no? Que, como sabéis, versa sobre la regulación en Cataluña de los grupos de interés y de la influencia. Y creo que es importante, ¿no? Esto que digo, la regulación de los grupos de interés y de la influencia o de la transparencia en la influencia. ¿Qué es lo realmente importante en las políticas de regulación de lobbies? ¿Qué es el objetivo que realmente buscamos? Y en función de cuál sea este objetivo, el peso lo pondremos más en la transparencia o en la regulación de la agenda o en el registro y en la supervisión de los lobbies, o de los grupos de interés o de los intermediarios. Aunque, sin duda, las políticas de registros de grupos de interés tienen que tocar estos dos aspectos, pero yo estoy convencido, por los motivos que ahora expondré, que el acento lo hemos de poner en la transparencia y en el control de la influencia. ¿De acuerdo? Y sobre esto versará un poco el principio de mi intervención, en que hablaré un poco de la confianza ciudadana, sobre la imparcialidad y el impacto que tiene la imparcialidad en la gestión de las políticas públicas y el impacto que tiene la percepción de ausencia de imparcialidad. Y para después aterrizar esto dando 4 notas sobre la ley de transparencia, el decreto de grupos de interés, el acuerdo de gobierno por el cual se aprobó el Código de Conducta de los altos cargos, las novedades incorporadas en el reciente decreto que desarrolla la ley de transparencia catalana, para acabar dando 4 apuntes sobre la nueva ley de transparencia de la influencia de los grupos de interés que estábamos impulsando conjuntamente Justicia y nosotros, que ya fue sometida a una consulta preliminar y que está en el programa de gobierno del nuevo gobierno entrante y que intentará responder a esta lógica que os acabo de comentar. Para hacerlo me acompañaré de una presentación, a ver si lo consigo. ¿Se ve Sí, perfectamente. Muy bien.
como observáis, está en catalán. Me han dicho que la mayoría de los asistentes son catalanes, que hay un porcentaje que no. Disculpadme porque no he podido traducir la presentación a tiempo. En cualquier caso, la iré comentando y si hay cualquier tema que haga falta clarificar o explicar, ya habrá oportunidad de hacerlo. Las políticas de gobierno abierto y la ley de transparencia y las políticas de buen gobierno y de gobernanza responden a diferentes lógicas, ¿no? Pero yo creo que la lógica principal y el impacto principal que persiguen tiene que ver con la confianza en las instituciones. Aquí recojo algunos gráficos, pero podría haber recogido muchos otros, que llenan que ponen sobre la mesa la misma evidencia. Y es que en Cataluña y en el Estado español, a partir de un determinado momento, se produce una bajada en picado en relación a la confianza de la ciudadanía con las instituciones. Una bajada que empieza a producirse antes de la anterior crisis económica, se agudiza durante la crisis económica y después de la crisis económica se produce una leve recuperación, pero que nos deja muy lejos de donde estábamos. Y los datos son similares, con matices en relación a las instituciones del Estado, a las comunidades autónomas, hay algunas que salen mejor, como el País Vasco, por ejemplo, otras que salen peor, pero en general los datos no son buenos. Y incluso con las instituciones europeas. Por ejemplo, en Cataluña tradicionalmente había una percepción alta de las instituciones europeas, seguramente porque se identificaba con democracia, modernidad, pero a partir de la crisis, y seguramente por la opacidad de la gestión de la crisis, la aparición de los hombres de negro, la sensación que determinadas decisiones respondían a intereses ocultos o que beneficiaban a determinados sectores, también se produce una bajada en picado de la confianza en las instituciones europeas. Y si miramos los datos del Estado español, veremos que estamos por debajo de la media europea, claramente. En este terreno no estamos bien. En cambio, si preguntásemos si preguntamos a la ciudadanía o os preguntase a vosotros si habéis estado objeto o he recibido propuestas de soborno o habéis visto ejercicios de soborno o para recibir determinados servicios públicos es necesario pagar un sobreprecio, como en determinados países europeos. Por ejemplo, en Grecia, aún para poder asistir o beneficiarse de servicios sanitarios, si quieres entrar antes, hay gente que paga un sobreprecio. O cuando yo estudiaba la carrera de Derecho, ya empieza a hacer años, pero tampoco tantos, aún existía la astillero, ¿no? Supongo que algunos que sois abogados lo recordáis, ¿no? Que pagabas para que el auxiliar o hiciese el expediente tuviese un recorrido más ágil, ¿no? Esto ya no existe, por suerte, y realmente en el Estado español y en Cataluña, cuando preguntas a la ciudadanía, te das cuenta que la sensación y la percepción de sobornos es muy baja. Estamos mejor que la media europea, mucho mejor. Por tanto, ¿cuál es la causa, el tipo de corrupción que genera desconfianza? La sensación, y esto es clarísimo en el Estado español y en Cataluña, de que las decisiones públicas se toman de forma imparcial y para beneficiar intereses particulares. Que las políticas públicas son capturadas, que los grandes contratos responden a los intereses del IBEX, que el urbanismo responde a la lógica de determinadas empresas inmobiliarias o de determinados propietarios. Estamos hablando de percepciones. No estoy aquí pronunciándome si esto es así o no es así. Pero desde un punto de vista del impacto sobre las políticas públicas y sobre el buen funcionamiento es igual, porque la percepción de que esto pasa, de la percepción ciudadana de parcialidad, es un efecto muy nocivo sobre la economía y sobre el funcionamiento de la democracia. De hecho, y no tengo tiempo para profundizar en ello, pero
hay algunos países, como los países nórdicos, algunos de los cuales tienen recursos naturales, como Noruega petróleo, pero otros no, y que son países que destacan por una buena economía estable, que resiste bien las crisis, buenos servicios públicos, buena percepción del funcionamiento democrático. Y uno de los elementos, una de las claves del buen funcionamiento es que son sociedades de la confianza, ¿no? Sociedades en que los particulares confían entre ellos, que dejan los niños, como se ve en este dibujo, fuera tomando el sol mientras ellos están haciendo un café, o dejan las bicis sin cadena, o que se relacionan con confianza entre ellos, entre empresas o con la administración pública, y esto genera riqueza, genera crecimiento económico, genera un buen funcionamiento de las instituciones. ¿Y cuáles son las claves para que haya confianza? Bueno, hay muchas, pero una es que sean sociedades abiertas, con libertad de prensa, con una prensa libre, que se respeten los derechos civiles íntegramente, que es el derecho a la crítica, que sean sociedades activas, con participación ciudadana, etcétera, y la cualidad institucional. Mecanismos de cualidad institucional, con transparencia, con rendimiento de cuentas, con evaluación, con separación de poderes, con un buen sistema judicial. Buen sistema judicial, entre otras cosas, quiere decir rápido, que tenga una respuesta rápida, comprensible para la ciudadanía también. Y muchas otras teclas que son necesarias y que no hay tiempo, no tengo tiempo para desarrollar, pero que podríamos englobar dentro del concepto de buena gobernanza, que ha sido trabajado con mucha intensidad por la OCDE y por el Banco Mundial. Aquí dejo algunas referencias por si alguien quiere profundizar en ellas. Llevémonos al terreno de lo que nos ocupa, ¿no? De los lobbies y los grupos de interés, y tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. La percepción de la ciudadanía, justa o no, es que determinadas políticas públicas están capturadas, contratación, urbanismo, por el sector, por grupos empresariales, por grupos o no empresariales, por grupos activistas, que presionan al gobierno y que además lo hacen, según esta percepción, de forma oculta, y que hacen que las decisiones no respondan al bien común o al interés general, sino que respondan a los intereses particulares de estos actores, ¿no? Y esto, si miramos, por ejemplo, el parámetro de la Oficina Antifraude de Cataluña, veremos que las políticas públicas sobre las cuales hay más desconfianza son, por ejemplo, contratación pública, urbanismo, que son políticas en las cuales la relación con el sector empresarial o con la Cámara de Contratistas es muy importante, o el urbanismo, no hace falta explicarlo, es un sector en el cual se ponen en juego muchos intereses, el derecho a la propiedad y la protección del medio ambiente, el territorio limitado, muchas ganas de que haya crecimiento, que haya nuevas viviendas, pero a la vez sin estropear el territorio, muchos intereses en juego y mucha gente que intenta influir, ¿no? Aquí no hace falta explicar que en una democracia liberal el hecho que hayan diferentes intereses y que estos intereses entren en juego es positivo, es necesario y enriquece las políticas públicas, y es importante que los decisorios públicos escuchen, den la oportunidad a los diferentes actores de participar. Es normal que existan intermediarios, profesionales o no, que realicen esta labor, pero también hemos de ser conscientes que la percepción es la que hay. Igual es solo una percepción, en mi opinión no es solo una percepción. Es decir, en el Estado español y en Cataluña ha habido políticas capturadas, hay lobbies que han actuado de forma opaca, y han habido decisiones que no en que la captura ha hecho que las decisiones no respondiesen al interés general. Y en muchas otras ocasiones esto no ha sido así. La actividad de los grupos de interés ha sido positiva y ha enriquecido y ha mejorado las decisiones públicas. Por tanto, la apuesta que hacemos en Cataluña, y creo que en otros lugares,
es dar todo el valor que tiene en una democracia liberal y pluralista al hecho que los diferentes intereses se pongan en juego, se defiendan, se pongan en la agenda, se valoren y que los decisores públicos tomen una decisión con más valor gracias a las aportaciones de los diferentes actores, expertos y gente que tiene ideas o que puede plantear negocios en un determinado sector, pero a la vez que esto se realice de forma que la ciudadanía lo perciba bien, que el acceso sea más igualitario, no nos engañemos, no será nunca del todo igualitario porque hay gente que tiene muchos intereses a defender y mucho a ganar y por lo tanto está dispuesto a pagar un coste de acceso a la información, de conseguir contactos superior a otra gente que tiene menos a ganar y menos recursos para aportar. Por tanto, una cierta desigualdad que no es buena, pero es hasta cierto punto inevitable. Pero el objetivo tiene que ser poner herramientas que igualen el máximo la posibilidad de cualquier persona de acceder a la administración pública e influir si lo considera necesario mediante la transparencia, dando el máximo de información, poniendo el máximo de información a disposición de todo el mundo y de todo el mundo por igual y intentando transparentar al máximo la influencia. ¿Sobre quién? Sobre los políticos, sobre los altos cargos, sobre los electos, pero también sobre los directivos públicos y sobre los funcionarios que tienen capacidad de toma de decisiones. ¿Por qué medios? En las reuniones, sí, pero también se puede producir influencia por teléfono, por correo electrónico, en sesiones como las que estamos realizando y por lo tanto también hay que reflexionar por qué vías se produce esta influencia y cómo hacerla transparente. Y este es el reto de las políticas que estamos llevando a cabo. ¿Qué hemos hecho en Cataluña? Y que, bueno, aquí os recojo las normas más significativas, la Ley de Transparencia, la 19/2014, por la cual se crea el registro de grupos de interés, que se puso en marcha, que depende del Departamento de Justicia hasta hoy, y que después, mediante decreto de ley, se amplió su ámbito no solo a la Generalitat de Cataluña, sino a todos los ayuntamientos catalanes que quieran utilizarlo. Los que no quieran utilizar este registro han de crear un registro propio. Y os explicaré un poco de qué sirve el registro y qué entendemos por grupo de interés y por influencia. Después desarrollamos la regulación de los grupos de interés mediante un decreto. Mediante decreto de ley, como les he comentado, ampliamos el ámbito de actuación del registro que habíamos creado para la Generalitat de Cataluña. Y después hicimos una cosa en 2016 importante, porque hasta el 2015 la ley existía y el registro existía. Y en principio cualquier entidad empresarial o no, con personalidad jurídica o no, incluso personas físicas o redes informales, que pretendiesen influir en la toma de decisiones de las administraciones públicas catalanas, locales o de la Generalitat, o sector público, estaban obligadas a inscribirse en el registro de grupos de interés. Cuando yo fui nombrado secretario de Transparencia y Gobierno Abierto, que ya llevábamos tiempo con este decreto que desarrollaba la ley y el registro estaba operativo, ahora no recuerdo los números exactos, pero los grupos de interés inscritos no superaban los 50 y creo que no superaban los 25. Cuando es evidente que en Cataluña, con la definición amplísima que se ha hecho de grupo de interés, que incluye, como he dicho, cualquier persona física que quiera influir en cualquier tema y que se reúna con un regidor de un ayuntamiento, por poner un ejemplo, son muchísimos más. Actualmente los inscritos superan los 3.500, diría. No tengo los datos tampoco actualizados, pero el salto es espectacular. ¿Cuál ha sido el cambio? ¿Cuál fue el detonante de este cambio? Poner el acento en la agenda de los directivos públicos. Cuando aprobamos
¿También el audiovisual está metido en la parte de políticas de igualdad? Perdón, ¿hay alguien que...? No. Estoy oyendo Sí. a alguien que no sé si es una pregunta o... No, yo creo que es alguien que ha desconectado el micrófono. Por favor, vale. si pueden cerrar los micrófonos. Gracias. Vale. El acuerdo de gobierno que aprueba el Código de Conducta de los altos cargos toma una decisión, que es que los altos cargos de la Generalitat y los directivos del sector público, a partir del momento en que se aprueba el Código de Conducta, están obligados a publicar en una agenda, en la agenda pública, como ya de hecho prevía la ley, pero no se estaba haciendo, todas las reuniones con los grupos de interés. Y no solo eso, sino que lo que dice el acuerdo de gobierno, en buena lógica, es que no te puedes reunir con un grupo de interés si no se ha inscrito. Por tanto, a partir de ese momento, si alguien se quiere reunir conmigo como secretario de Transparencia y Gobierno Abierto, por ejemplo, el APRI se quiere reunir conmigo, a partir de ahora necesita inscribirse en el registro, que seguro que lo hubiese estado, ¿no? Pero la mayoría de entidades no estaban inscritas y se reunían y no se inscribían. Por lo tanto, tenías un registro que decía que había unos grupos de interés y que tenían unas obligaciones y derechos, pero eso no tenía ninguna consecuencia sobre el control de la influencia ni sobre la transparencia de la influencia. Es verdad que el registro exige que los grupos vayan anotando a instancias suyas cada año qué reuniones han tenido. Esto es otro problema, que ya hablaremos más adelante. Pero la realidad es que muchas personas físicas o jurídicas o organizaciones no formales que se reunían con políticos o con funcionarios, con empleados públicos, con directivos y que realizaban influencia, no se inscribían y incluso había una discusión sobre la obligatoriedad de la inscripción, que no sé, con poca base, con poca solidez desde un punto de vista jurídico, pero por lo tanto no estaba funcionando. Pero al poner el acento en el directivo público y en su agenda, se disparan el número de inscripciones. Había un problema, que es que frenas la posibilidad de incidir, ¿no? Para un lobista profesional, pues inscribirte es relativamente fácil, forma parte de tu trabajo y tienes que ocuparte de saber qué obligaciones tienes, y para un ciudadano que va por libre o para una entidad no lucrativa pequeña que tiene un contacto puntual, pues esto podría ser un problema. Y a veces la reunión urge. Se utilizó un sistema para solucionar este problema, que es que permitimos excepcionalmente que te reúnas una vez, aunque si no estás inscrito en el grupo de interés. Pero tienes que firmar un compromiso de que después de la reunión te adherirás al resto grupo de interés. Igualmente se publica en la agenda la reunión, y si al cabo de un mes o 15 días, ahora no lo recuerdo, no has llevado a cabo la inscripción como te habías comprometido, quedas bloqueado y ya no podrás tener más reuniones con otros altos cargos. Es una solución que ha permitido en algunas ocasiones reunirte porque era urgente y después ya te inscribirás, y en la mayoría de casos así ha sido. Y por último tenemos el decreto de 8/2021, muy reciente, que regula también en parte la transparencia con los grupos de interés, con dos novedades, básicamente. Uno, clarifica el contenido que hay que publicar, porque uno de los problemas es que el contenido de las agendas públicas no está claro y a veces es tan limitado que no sirve para el objetivo que nos hemos marcado, que es explicar en qué consiste la influencia, cuál es la huella legislativa, qué propuestas normativas se ponen sobre la mesa. Y por lo tanto no es suficiente con poner reunión o reunión con APRI, sino reunión con APRI para hablar de qué, del decreto de transparencia, de unas posibles jornadas en un futuro o de lo que sea. Tampoco se trata de desarrollar de grandes contenidos, pero que te puedas hacer una idea de qué ha ido la reunión y sobre todo si ha habido propuestas normativas o propuestas de acuerdo o de decreto, pues que consten en la agenda. Y la otra gran novedad del decreto es que los subdirectores también a partir de ahora están obligados, cuando se reúnen con un grupo de interés, a hacerlo público en su agenda, siguiendo un mecanismo, procedimiento y sistema
de tramitación equivalente al que utilizamos para los altos cargos y directivos. Algunas cosas sobre la ley de transparencia. Bueno, como ya he explicado, hace una opción bastante radical en la definición de grupo de interés, muy amplia, que recoge prácticamente cualquier acto en que puedas influir y realizado por cualquier tipo de persona, jurídica, no jurídica, ya lo he dicho, organizada, no organizada, plataforma de activistas. Y de hecho trata igual a los que lo hacen como intermediarios con interés, cobrando por ello, que a los que no. Esto ha generado críticas por parte de activistas como por ejemplo Simona Levy, en el sentido que desde el punto de vista de la transparencia el trato tiene que ser igual para todo el mundo, pero la exigencia desde el punto de vista de datos que tienes que aportar en el registro de grupos de interés, ella es de la opinión, y yo creo que tiene razón, y otros activistas, que no puedes tratar igual a los lobistas profesionales, que creo que aquí tienen que explicar mejor pues, qué aportaciones reciben, etcétera, por esa intermediación, que los que hacen activismo sin ánimo de lucro. Los dos tienen que ser transparentes, los dos tienen que quedar registrados, pero seguramente el control sobre unos no tiene que ser igual que sobre otros. Pero bueno, es un tema que está a reflexión y que lo dejo aquí. También la ley es muy exigente desde el punto de vista del tipo de influencia. De hecho, lo que viene a decir la ley es que es influencia cualquier intento de afectar o influir sobre la decisión pública de altos cargos políticos o funcionarios. Y por cualquier medio. La ley incluso habla de cualquier medio. Por lo tanto, en principio, incluso telefonadas, WhatsApp, cualquier medio que se nos pueda ocurrir. Gestionar esto de golpe en una administración como la catalana, pero en el Estado es igual, en que pues, la gestión de WhatsApp o de los correos electrónicos no están aún informatizados en el sentido de registrados, y ni tan siquiera está clarificado cuánto tiempo se tienen que guardar, cuánto tiempo hay secreto en relación al correo electrónico. Hay estados como Estados Unidos, como sabéis, pues que un alto cargo tiene que relacionarse para la actividad profesional con su correo profesional y con el correo personal para los temas personales, y que los correos que se envían no se pueden borrar y quedan registrados durante un periodo de tiempo en secreto. A partir de un determinado momento se hacen públicos. Todos estos mecanismos en el Estado español y en Cataluña aún se tienen que desarrollar, y por tanto todos estos mecanismos de contacto aún no están bien regulados, pero tendremos que acabar regulando. Nuestra opción fue empezar por los altos cargos, ahora hemos avanzado hacia los subdirectores, y centrarnos sobre todo en las reuniones. En las reuniones y en cualquier otro mecanismo de contacto en el que se envíen normas o propuestas normativas o propuestas de planes o de estratégicos, que haya propuestas de políticas públicas. El decreto ley, como he dicho, básicamente lo que hizo es un registro que ya era operativo para las relaciones con la Generalitat y su sector público, hacerlo extensivo a todos los ayuntamientos que quisieran. Los ayuntamientos están obligados a tener registro, pero si quieren pueden utilizar el registro de la Generalitat. Esto tiene una ventaja para los ayuntamientos desde un punto de vista de coste, de economía, de ponerlo en marcha, pero también tiene un punto, también es muy importante desde el punto de vista de la transparencia, porque permite asignar a cada grupo de interés un único número de referencia y que tú puedas controlar la influencia de un determinado grupo de interés independientemente de la administración pública donde se ha producido. Y esto a nivel estatal y a nivel europeo también es un elemento importante. Sería importante conseguir un mecanismo por el cual tú pudieses saber cómo actúa un determinado lobby en relación con el Estado, con las comunidades autónomas, en Europa, ¿no? Cualquier política pública actualmente es multinivel y por lo tanto el control de la influencia y la transparencia tendría que ser multinivel. No es fácil, pero creo que es un tema importante. Básicamente el decreto ley 1/2017 hizo esto.
¿Quién tiene la condición de grupo de interés en Cataluña? Pues ya lo he explicado varias veces, es una definición muy amplia. Ha habido discusiones. Las patronales, los sindicatos tendrían que quedar fuera porque por su labor constitucional. Aquí hay mucha discusión. Yo creo que cuando un sindicato está en el ámbito de la negociación laboral estrictamente, tiene que quedar fuera de, o no actúa como grupo de interés propiamente dicho. Pero si viene a hablar conmigo para proponer la modificación de la ley de transparencia, pues sí. Y que como mínimo ha de estar, o sea, publicar este tipo de reuniones en las agendas. Y lo mismo digo para las patronales. Esto ha sido objeto de mucha discusión también en Cataluña, supongo que también en el Estado español. Hay diferencias entre los sindicatos y también entre las diferentes patronales. Para mí, desde el punto de vista de la transparencia de la agenda, no hay discusión posible. Desde el punto de vista de si tienen que estar apuntados en un registro específico de grupos de interés o como son sindicatos y por su naturaleza ya están reconocidos como sindicatos y como interlocutores con la administración pública y las patronales igual es innecesario la inscripción en el registro. Pero lo que es básico es, lo que no podemos defender, yo creo, es que una entidad sin ánimo de lucro pequeñita para un tema concreto tiene que apuntarse en el registro de grupos de interés y publicar las reuniones en la agenda, y las patronales de los sindicatos o las grandes corporaciones no, porque entonces el objetivo de fondo de las políticas de grupos de interés y de lobbies, que es que la ciudadanía perciba que hay imparcialidad en las reuniones con los grupos de interés y en la toma de decisiones, no se conseguiría. ¿A qué se obligan los grupos de interés? Bueno, están obligados a inscribirse y la inscripción implica cumplir todo un código de conducta, no el código de conducta de los altos cargos, sino un código de conducta propio de los grupos que tienen los grupos de interés sobre cómo tienen que comportarse, cómo tienen que utilizar la información, cómo tienen que relacionarse con la administración pública. También implica derechos para las personas inscritas, derecho a poder actuar como grupos de interés delante de las autoridades públicas, estar en listas de correo en los ámbitos en los cuales operan como grupos de interés, que se les tenga en cuenta cuando hay consultas públicas, procesos participativos, pues que se tenga en cuenta que estos grupos de interés están actuando en un determinado ámbito y por lo tanto se los convoque de forma explícita. Estos derechos ya están reconocidos, algunos están funcionando bien, otros aún es necesario darles un nuevo impulso. El código de conducta ya ha hablado un poco de lo que implicó, básicamente esta nueva obligación de publicación de la agenda, que supuso una revolución, implicó también evidentemente una formación específica a los altos cargos y a los equipos de secretaría que los acompañan, y hubo una cierta resistencia, un cambio de cultura, una forma diferente de trabajar, pero también tengo que decir que la resistencia, una vez se empezó a funcionar con este sistema, ha funcionado relativamente bien, y si vais al portal de transparencia de la Generalitat y entráis por cualquiera de nosotros, de los altos cargos, veréis que la información que hay es relevante y que da una idea de quién está influyendo y sobre las políticas públicas hoy en día en Cataluña. Por último, como he dicho, recientemente se aprobó el decreto 8/2021, que básicamente en este terreno hace dos cosas. Dar un paso más, ahora ya lo bajamos a los subdirectores, a los funcionarios de libre designación, que son los que pueden influir más en la toma de decisiones y que tendrán que cumplir las mismas obligaciones que los altos cargos. Y clarificamos mucho más el contenido y el tipo de contactos que han de ser publicados en la agenda, porque ahora había mucha discrecionalidad y la información era difícil de entender a veces, o era demasiado imprecisa o poco desarrollada. Hemos intentado clarificarlo, pero que a la vez sea viable y no implique una burocracia excesiva que frene la aplicación de la. Y por último, como he dicho,
¿Qué nos planteamos? Bien, no puedo comprometerme al 100% porque, como he dicho, hoy es mi último acto como secretario de Transparencia de Gobierno Abierto y Xavier Bernedi es un nuevo secretario de Gobierno, pero en principio esto forma parte del programa de Gobierno y del plan normativo del Gobierno y, por tanto, creo que de una forma u otra tendrá continuidad. Además, la nueva la nueva consejera de Acción Exterior y Transparencia, Victoria Alsina, es una experta internacional en Gobierno Abierto y en participación electrónica en la elaboración de normas. Por lo tanto, seguro que de una forma u otra tendrá esto en su agenda y el hecho de que grupos de interés se haya incorporado en el ámbito competencial del departamento es una señal. ¿Qué dice esta ley que hemos sometido a consulta preliminar? Dice varias cosas, pero básicamente va en la línea que he comentado. El registro continuará existiendo, seguramente no será tan exigente con todos los inscritos, lo será más con aquellos que hacen intermediación profesional, pero donde pone mucho el acento es en la transparencia, que igual es la información que hay que hacer pública, no solo la agenda, pero también la huella legislativa, cómo hacerla pública, cómo recoger las memorias, toda la influencia que ha habido en la elaboración de una norma, cómo hacerla pública de forma comprensible, no con un PDF. Cómo vincular la información que consta en los expedientes administrativos o en los órganos colegiados, que hay muchos en la Generalitat y en todas las administraciones, cómo integrar toda esta información de forma comprensible en el portal de transparencia para que la ciudadanía tenga toda la información y haya más igualdad en el acceso a la información y la ciudadanía entienda mejor cómo se toman las decisiones. Por eso también ponemos mucho el acento también en la huella legislativa, en que cuando se aprueba una norma, todo lo que ha influido sobre esa norma quede reflejado de forma correcta en el expediente y sea visible de forma comprensible por parte de toda la ciudadanía. Y en fin, aquí lo dejo, creo que me he pasado un poco del tiempo. Insisto, en una democracia pluralista el valor del conocimiento que hay fuera de la administración, de los diferentes intereses que hay fuera de la administración, es muy importante. El que fue consejero de Acción Exterior y Transparencia, Raúl Romeva, siempre decía en actos como estos, hay mucho más conocimiento fuera de la administración que dentro y este conocimiento hay que aprovecharlo y una de las formas de aprovecharlo es mediante la actividad profesional o no de los lobbies o de los grupos de interés, pero hay que conseguir que esta influencia sea beneficiosa para el bien común y sea percibida como beneficiosa para el bien común. Y esto pasa porque sea equitativa, más igualitaria, más transparente y comprensible por parte de la ciudadanía. Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, Jordi. La verdad es que has hecho una exposición muy clara y pedagógica también, ¿no? Un poco sobre el origen y el significado de que una administración aborde todo este proceso, ¿no? De transparencia y participación ciudadana. Hay una pregunta ya entre los asistentes. Cedo la palabra a Miriam Riera. Por favor, Miriam, si te puedes. Gracias, Montse. Hola, Jordi. Muchas gracias. Muy clara la exposición. Tengo, de hecho, dos preguntas. Intentaré ser rápida. La primera es, con todas estas políticas de transparencia, con el registro, con las agendas de los cargos públicos, decías que al principio genera unas ciertas reticencias, pero que parece que se va aceptando y se va realizando. Mi pregunta es, ¿cómo desde la propia administración controláis que esto realmente se esté haciendo? Es decir, ¿hasta qué punto podéis saber si estas reuniones quedan registradas, ya no digo por los propios grupos de interés, sino por los propios cargos públicos? Es decir, que una secretaría programe una reunión con un secretario general o con un consejero o con un funcionario, da igual, ¿no? Cómo realmente esto se controla, ¿no? Porque fácil no debe ser. Ya no digo una llamada telefónica o un WhatsApp, hablo ya de algo concreto como una reunión. Esto por una parte. Que a veces yo pienso que puede haber el hecho de no registrarse
seguramente no es un acto de mala fe, sino que simplemente falta información. ¿Hasta qué punto la ciudadanía sabe que debe apuntarse a este registro y si se ha hecho alguna campaña al respecto, ¿no? En este sentido de la transparencia? Y la segunda pregunta tiene que ver con los ayuntamientos. Tú decías que los ayuntamientos que no tienen una normativa de transparencia propia se pueden acoger a esta ley. ¿Sabéis, tenéis más o menos un cálculo o conocéis cuántos ayuntamientos se han acogido a este sistema y cuántos no, o cuántos tienen una normativa propia, incluso cuántos no tienen nada? Creo que son preguntas un poco complicadas, pero no sé si tenéis los datos, pero para aclarar. Muchas gracias. Gracias, Miriam. A ver, las dos preguntas son muy buenas. Respecto a la evaluación o cómo dar seguimiento y garantizar que los altos cargos, o sea, de un lado los grupos de interés se inscriban y de otro, sobre todo, los altos cargos publiquen en la agenda las reuniones con los grupos de interés, que desde el punto de vista que yo he planteado en mi intervención es más importante casi que la inscripción de los grupos de interés. A ver, esto hay diferentes mecanismos, unos más soft, ¿no? Tipo formación, como he dicho, ha habido diferentes actividades de formación con equipos de secretaría y altos cargos. Ahora tendremos que volver a hacerlo con los nuevos cargos, incluso ahora, y es una novedad, en el marco de la estrategia anticorrupción y por la integridad pública, habrá una formación obligatoria que tendrán que pasar todos los nuevos altos cargos de conocimiento del Código de Conducta, que incluye esta obligación. Formación. Hemos organizado un sistema electrónico de tramitación que está instalado en todos los equipos de secretaría de altos cargos y que ahora lo estará de aquí a poco en los subdirectores generales. Es un sistema corporativo, no un Excel, que conocen y que están formados los personal de secretaría y que incluye que te permite apuntar las agendas e incorporar determinados contenidos. A partir de aquí, ¿qué pasa si, como tú bien dices, por desconocimiento, porque no haya recibido la formación, no se ha enterado, o por otros motivos deciden no inscribirlo? ¿Cómo podemos saberlo? Bueno, es muy difícil. Lo puedes saber, es uno de los efectos de la transparencia. Claro, la transparencia implica que el control no lo hace gente de dentro, lo hace la ciudadanía, lo hacen los periodistas. Por lo tanto, si se sabe que esta reunión se ha producido, se acaba sabiendo y no está publicado en la agenda, es cuando alguien al final levantará el dedo. Entonces puede ser un error, que se han producido y es normal. Cambias un equipo de secretaría, no lo sabe, cambias un consejero o un secretario de transparencia, el que venga después mío, no lo sabe y el primer día le viene a visitar a alguien, puede pasar perfectamente. Como haremos la formación obligatoria, de aquí a pocos días lo tendrá que saber, ¿no? Pero puede pasar y le ha pasado. También es verdad, y eso es, cuando hablas de transparencia y de integridad pública, siempre hay alguien que te dice, bueno, pero si quieres, te vas al bar de al lado o te vas a hacer un café, ¿y quién lo va a saber? ¿Y cómo sabes y cómo pones el corte entre la amistad y la reunión profesional? Esto es muy difícil. Y forma parte de la cultura ética, la integridad. Hay un código de conducta, hay que cumplirlo, el incumplimiento tiene consecuencias. Yo creo mucho más en la formación y el cambio de cultura que en las consecuencias de otro estilo que pueden haber, pero están allá. Raúl Romeva siempre me explicaba, por ejemplo, cuando estaba como parlamentario en Europa, que también hay estos grupos de interés, un caso que es de manual. Tú quedas con alguien para comer, amigo o conocido, y en medio de la comida te dice, por cierto, tengo un tema que te quería comentar, que es un tema claramente de influencia, ¿no? ¿Qué has de hacer en este caso? Diré lo que hacía Raúl, pero es difícil hacer lo que hace Raúl. Perfecto, quieres hablar de mí con este tema, pero es influencia, por lo tanto, llama al despacho, pide hora. ¿Todo el mundo hace esto? No te lo puedo garantizar. Pero poco a poco, con formación, con cambio de cultura, también esto
es un cambio cultural para los que se dedican a la política, a la gestión pública o que son funcionarios, pero también para los que se relacionan con la administración. También es importante que los medios de comunicación, en transparencia es muy importante que los intermediarios en general, periodistas, activistas, utilicen al máximo la información que hay, que comienza a ver y detecten las cosas que funcionan y las que no funcionan tanto. Y por último, en Cataluña también tenemos una evaluación del síndic de greuges, del defensor del pueblo catalán, que cada año tiene que evaluar si estamos haciendo bien las cosas o no. Y por lo tanto puede detectar elementos de este tipo, ¿no? No sé si he contestado todo. Llamadas, WhatsApps y correos electrónicos, por ahora prefiero ir por partes. No nos estamos controlando, ni es posible tecnológicamente en estos momentos. En algún momento las administraciones públicas catalanas y españolas también tendrán que planteárselo. Pero creo que lo importante ahora es centrarse en... Y los ayuntamientos que se han incorporado, sí que lo sabemos, y son muchos, un porcentaje muy alto. Tecnológicamente, que se han adherido tecnológicamente son muchos. No tengo el dato. Si estuviese aquí Xavi Bernedo te lo diría inmediatamente y si te hace falta lo puedo preguntar y saberlo, pero no lo tengo reciente. Pero es un porcentaje muy alto porque es muy cómodo y muy para ellos. Otra cosa es que los ayuntamientos tengan el protocolo interno interiorizado de aplicación y que publican la agenda. En Cataluña, como ya sabéis, son muchos ayuntamientos, un porcentaje altísimo, tiene menos de 500 habitantes. Y muchísimos, porcentaje altísimo, pero estamos hablando de 500 o más, de menos de 500 habitantes, tienen menos de 100 habitantes. En ayuntamientos de estos, técnicamente, desde el punto de vista de recursos, hablar de grupos de interés es que el alcalde se pasea por la calle, se encuentra con los vecinos y realmente, si vamos a mirar, es difícil que tengan un protocolo desarrollado de esta naturaleza. Es una cosa que el síndic va poniendo sobre la mesa y yo soy de la opinión que en esta nueva ley que hablaba seguramente hemos de tratar diferente los grandes ayuntamientos, los ayuntamientos medianos y aquellos ayuntamientos muy pequeños. Aunque estos ayuntamientos muy pequeños, por el modelo que tenemos en Cataluña y en el Estado español, tienen competencias muy importantes, ¿no? Porque un ayuntamiento pequeño aprueba un plan urbanístico casi igual que el que un ayuntamiento grande, que tiene un impacto sobre el territorio y sobre la propiedad igual. Pero creo que no podemos ser tan exigentes por un tema de costes y medios que tienen con unos que con otros. No sé si te he respondido todo, creo que sí. Muchísimas gracias, Jordi. En teoría no hay más preguntas en el chat. Si me permitís por la hora, vamos a dar por terminada esta sesión, agradeciendo a Jordi Fot y deseándole mucha suerte en su futuro, en su nuevo cargo, sea el que sea, y que sigas, que tengas toda la suerte del mundo. Y lo que os recomiendo es que nos vamos a conectar con el mismo enlace a la tercera y última mesa, donde se van a abordar las relaciones institucionales en Cataluña desde distintos ámbitos, tanto consultoras de lobby como ONGs, empresas y administraciones públicas. Así que muchas gracias a todos por haber asistido a la sesión. Gracias a todos y a todas.